Habiendo hecho el esfuerzo de conocer la teoría de los modelos ARMA, modelos para procesos estacionarios, ya conocemos los diferentes componentes, los modelos puros, autorregresivos, los puros de media móvil y los combinados. Conocemos las funciones de autocorrelación compatibles con ellos. Conocemos los métodos para estimar los parámetros, por lo menos en algunos casos, y sus condiciones de validez. Vamos ahora a analizar cómo encontrar el mejor modelo para un proceso estocástico que observamos en una serie de tiempo. Es decir, vamos a ver las estrategias de modelización, ARMA. Esto es parecido a la modelización con modelos lineales. De hecho, el mismo principio se aplica. ¿Se acuerdan de la lex parsimoniae? Bueno, de alguna manera Box nos lo está diciendo aquí de otra manera. Todos los modelos están mal, dice Box. Ya con ganas y algún tiempo de hacer estas cosas, él se dio cuenta que ningún modelo es perfecto, pero no tenemos que buscar la perfección. El objetivo es encontrar un buen modelo, útil para hacer predicciones, con cierto error, pero suficientemente estable para que el error no sea caótico. Es decir, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Vamos a ver cómo hacer modelos útiles. De todo, el primer problema es identificar, la verdad, una serie de tiempo. ¿Qué modelo puede caberle a esta serie de tiempo? Y para eso tenemos la función de autocorrelación, que se puede estimar de manera directa a partir de los datos, como lo hicimos con el caso de los gastos militares. Si observamos una función de autocorrelación con una caída abrupta, como la que está arriba, en este caso tiene dos autocorrelaciones diferentes de cero y las siguientes no son cero, porque en la práctica hay fluctuaciones aleatorias que hacen que no van a ser todas cero, sería una casualidad impensable. Es decir, pero son muy pequeñas, son despreciables, y veremos cómo concluir eso. Si observamos esta caída abrupta, esto es signo claro de un proceso MA puro. En cambio, si observamos una caída gradual, con diferentes formas, puede ser alternada, directa como esta, pero la caída es gradual, un poco más rápida, un poco más lenta, pero potencialmente larga memoria, entonces se trata de un proceso autorregresivo puro o combinado. Ya tiene componentes autorregresivas que son las que le dan la memoria. El de arriba tiene memoria 2, el de abajo tiene una larga memoria, un poco más larga, digamos, y podría ser aún más larga si el decaimiento es más lento. Entonces, caída abrupta, modelo de MA puro. Caída gradual indica una R o un ARMA. Ahora, en la práctica, esas autocorrelaciones despreciables no son tan claras. Y necesitamos un criterio para despreciar las que son muy pequeñas, o sea, para desestimarlas. Y para eso podemos contar con el ensayo de Bartlett, este señor inglés, un gran estadístico de la segunda mitad del siglo pasado, que consiguió un método aproximado, digamos, que tiene sus problemas, pero un método al fin para ensayar la hipótesis ρ sub k igual a 0, para cualquier k de a 1. Entonces este señor Butler encontró esta distribución aproximada para las autocorrelaciones empíricas R sub k, y si son aproximadamente normales, si se cumple la hipótesis, tienen media 0 estas normales y esta varianza que está aquí, 1 sobre n por este paréntesis, con una suma de las autocorrelaciones anteriores. Es un problema porque las autocorrelaciones anteriores no las conocemos, pero eventualmente podemos reemplazar ahí por las estimaciones. Muchas veces directamente se omite, se desprecia todo este paréntesis, 1 más 2 por la suma esta, y se toma varianza 1 sobre n. Es que es un ensayo muy aproximado.
una aproximación bastante floja. Pero aún así permite construir unas bandas de significancia para la función de autocorrelación. Es decir, si una autocorrelación R sub k empírica supera estos límites expresados en la parte de abajo, más menos Z0975 por la raíz de la varianza, entonces decimos que la autocorrelación es estadísticamente significativa, o sea, que es distinta de cero. En cambio, si está por debajo, está comprendido entre el signo más y el signo menos, entre las bandas de significancia, decimos que la autocorrelación es indistinguible de cero y la podemos despreciar. Contamos con otro elemento importante para la evaluación de un modelo, que es el ensayo de los coeficientes. Tanto los phi de los modelos autoregresivos como los θ de la parte media móvil, todos se pueden ensayar por el método de Wald. Wald encontró la distribución de los estadísticos, de los estimadores, los phi sombrero, θ sombrero. Encontró que siguen una ley aproximadamente normal, no es exactamente normal como en el modelo lineal, pero sí aproximadamente lineal, con media cero si se cumple la hipótesis, y con una varianza que lamentablemente no tiene una expresión explícita. Pero cuando se aplica el criterio de la máxima verosimilitud para estimar los coeficientes, subproducto de ese proceso es la varianza de las estimaciones, sigma cuadrado phi sub j o θ sub j. Y eso permite construir unos estadísticos t-student, como se ve en la tercera fórmula, y ensayar la significancia de los coeficientes. Este no diría que es un criterio de validez para un modelo, no es un criterio de validez, pero es una evaluación más que podemos hacer. Lo que sí hace a la validez de un modelo es la dinámica residual. Veamos. Recuerden que los epsilon deben cumplir los supuestos de Gauss-Markov, es decir, esperanza cero, varianza constante y, sobre todo, independencia. Podemos plantear un modelo ARMA cualquiera y quizás sea válido, quizás sea estacionario e invertible, válido parcialmente, porque si el epsilon o los residuos que deja ese modelo, que son la estimación del epsilon, tienen dependencia, tienen estructura dinámica, el modelo no es válido. Puede ser válido por la cuestión de la estacionalidad y la invertibilidad, pero la dinámica residual debe ser cero, debe ser nula. Si no, el modelo no ha logrado captar toda la dinámica del proceso estocástico. Ha captado una parte y se le ha escapado otra por los residuos. Este problema fue abordado por diversos matemáticos en la historia, hasta que estos dos, otra vez Box y esta señora Jung, escandinava, consiguieron un buen ensayo de hipótesis. Este ensayo plantea la siguiente hipótesis. Rho sub 1 igual Rho sub 2 hasta Rho sub h igual a 0. Es decir, plantea la nulidad de las primeras h autocorrelaciones. Y luego calcula este estadístico Q sub h, que se calcula en función de las primeras h autocorrelaciones empíricas R sub k. Si la hipótesis es verdadera, se supone que todas estas correlaciones empíricas serán muy pequeñas, si no nulas. Entonces, el resultado del Q es aleatorio con distribución G cuadrado, cuyos grados de libertad son H menos P, es decir, el número de autocorrelaciones supuestas nulas menos el número de parámetros del modelo, parámetros dinámicos, tanto autorregresivos como de media móvil. Entonces, si calculamos el estadístico Q y supera el fractil 95% de la G cuadrado, diremos que la hipótesis ha sido rechazada y alguna
de las autocorrelaciones anteriores a H, o la H, son no nulas. Y por lo tanto hay dinámica residual y el modelo cae. Obsérvense que uno podría pensar, bueno, pero esta hipótesis, acá tenemos dos problemas con esta hipótesis. En primer lugar, esta hipótesis siempre debería ser rechazada porque siempre hay autocorrelación. Hemos calculado funciones de autocorrelación y no dan cero. Es más, todos los modelos ARMA suponen que hay autocorrelación. Y hay un error conceptual. Este test no se aplica a la serie de tiempo original, sino se aplica a los residuos, que es lo que presuntamente no tienen dinámica. Es decir, estas autocorrelaciones ρ1, ρ2, ρh no son autocorrelaciones de los valores originales, sino de los residuos del modelo. Y se supone que deben ser todas nulas porque los residuos deberían ser independientes. Entonces ese es un primer punto. Y el segundo punto es que ¿cuánto es H? Este es un ensayo portmanteau, como se le dice, o sea, cubre una cantidad de parámetros muy potentes el ensayo, mucho más preciso que el ensayo de Bartlett, por esa razón, porque el ensayo de Bartlett no logra entender la correlación que hay entre las autocorrelaciones empíricas, entre las R. Este lo maneja todo en una bolsa, digamos, y es mucho más preciso, pero hay que definir H. Y no hay un criterio muy seguro. Si tomamos un H demasiado pequeño, 3 por ejemplo, y bueno, ya si el modelo tiene 3 parámetros no se puede resolver porque H menos P sería 0 y la G cuadrado no existe. Pero más allá de eso, supongamos que el modelo fuera pequeño, tuviera 2 parámetros, el hecho de que ρ1, ρ2 y ρ3 fueran 0 no asegura que no haya una ρ4 distinto de 0, ρ5, ρ6, ρ7. Entonces sería un test un poco corto. Si tomamos un H muy grande, por otro lado, un H igual a 100, por ejemplo, planteamos las primeras 100 autocorrelaciones nulas. Estamos seguros, con 100 es un montón. Pero ahí tenemos otro problema, que es que el test se vuelve flojo, pierde potencia. Es decir, si de esas 100 hay una sola que es distinta de 0, por ejemplo, ρ sub 2, a lo mejor no lo detecta porque el test promedia todo y ρ sub 2 no llega a impactar en la G cuadrado, en la Q, suficientemente. Entonces tampoco es cuestión de abarcar demasiado porque no apretamos suficientemente, no es suficientemente preciso el test. Lo recomendable es recorrer un rango de H's desde lo más pequeño posible, o sea, el número de parámetros más 1, hasta, digamos, 10, 20, 15, 20, una cosa así, y observar que todos esos ensayos resulten no rechazados, porque a poco que rechacemos uno de esos ensayos, basta uno, cae el modelo porque se verifica que hay dinámica residual y eso va contra el supuesto número 3. Recuerden que los modelos tienen varios supuestos, como siempre, los supuestos de siempre. Medio igual a 0, homoelasticidad, independencia y también normalidad, que habilita una serie de elementos de inferencia. En general, la normalidad no es crítica porque los tamaños de muestra para hacer un modelo dinámico están por arriba de 30 a 40, con lo cual el teorema del límite central juega a nuestro favor. Pero si quisiéramos podríamos evaluar la normalidad y este test es uno muy utilizado en modelos dinámicos, el test de Harke y Vera. Permite evaluar si los residuos corresponden a una ley normal. La hipótesis nula es la normalidad y el estadístico de Harke-Vera se calcula de esta manera, utilizando el coeficiente de asimetría A sub 3 y el exceso de kurtosis A sub 4 menos 3. Recuerden que la kurtosis normal es 3. Por lo tanto, el exceso de kurtosis debería ser 0. Kurtosis menos 3 debería ser 0 si sigue una ley normal.
Si alguno de los dos términos es distinto de 0, el valor cuadrado, debidamente acompañado de estos coeficientes, la g cuadrado va a escaparse a la extremidad derecha y entonces se rechaza la normalidad. Siempre esta g cuadrado tiene 2 grados de libertad, con lo cual es fácil, porque el valor crítico es siempre lo mismo. Si tomamos un nivel de significación de 5%, la g cuadrado es 6, 5,99. Con lo cual se verifica que el estadístico de Hacker-Vera no supere 6. Si supera 6, es rechazada la hipótesis de normalidad. Entonces, hemos superado los dos primeros pasos del proceso de modelización. Pudimos identificar modelos a partir de las funciones de autocorrelación, eso nos sugirió modelos candidatos, pudimos probarlos, quizá 1, 2, 3, varios modelos, y pudimos verificar que cada uno sea válido con dos condiciones. Por un lado, la estacionalidad y la invertibilidad. Estacionalidad para los saltos regresivos, invertibilidad para los de media móvil y ambas para los combinados. Y por otro lado, la dinámica residual que no debe existir. Y ahora, ¿qué ocurre si después de ese proceso subsisten más de un modelo? Si subsisten más de un modelo, tendremos que elegir el mejor. O sea, si hay más de un modelo válido, tendremos que elegir el mejor. Y aquí no nos acompaña el R cuadrado. Es decir, el coeficiente R cuadrado no es bueno para series de tiempo. Por lo menos no es bueno cuando no hay variables explicativas. Si hay variables explicativas, sí, pero si se trata de un modelo estacionario con media constante, no es bueno. Es confuso el criterio del R cuadrado. Para eso se han inventado estos criterios de información. Me resultan muy útiles en este contexto porque no podemos confiar en el R cuadrado. Este señor Hirotsugu Akaike, en 1971, inventó este criterio apoyado en la teoría de información. En la teoría de la información, un cuerpo de teoría importante, tiene un sustento teórico importante, y este señor lo que dice es lo siguiente, dice, calculemos este indicador A y C, que hace un balance entre el grado de ajuste del modelo y la complejidad. Vean ustedes, aquí tenemos a la verosimilitud, logaritmo de L, logaritmo de la verosimilitud. Cuanto el modelo mejor ajusta, la verosimilitud es mayor. Y también tenemos la complejidad expresada por P, que es el número de parámetros, sumando los AR y los MA. Entonces, fíjense cómo funciona este criterio. Este indicador, si la verosimilitud es muy alta, el indicador es bajo. Y si el modelo es muy simple, también, porque P es bajo. Y eso es deseable, es decir que cuanto más bajo es el indicador de Akaike, mejor es el modelo. En cambio, si la complejidad aumenta, si P crece, o bien si la verosimilitud disminuye, como está restando, el indicador crece y el modelo no es tan bueno. ¿Sí? Entonces debemos analizar estos criterios de esa manera. Cuanto más bajo, mejor. Y si son negativos, cuanto más negativo, mejor. Porque estos indicadores pueden tomar cualquier valor real y no se sabe a ciencia cierta, con el indicador para el modelo, no se sabe si es bueno o malo. O sea, solo sirven a modo comparativo. Cuanto menor, mejor. Gideon Schwartz, en 1978, desarrolló otro criterio con un fundamento bayesiano, todavía, si se quiere, más sólido que el anterior, y llega a un criterio similar, con la diferencia que este 2, que multiplica a la p, cambia por un logaritmo de n, y que es siempre mayor, porque siempre hay más de 8 datos, por lo tanto es mayor. Entonces, el criterio de Schwartz no coincide con el de Akaike, sino que penaliza más los modelos complejos, con muchos parámetros. En el caso de los modelos dinámicos, en el ámbito de los modelos dinámicos, vamos a preferir el criterio de Schwartz. Es decir,
Estos criterios sirven para cualquier modelo estadístico de cualquier naturaleza mientras sea estimable por máxima verosimilitud. Incluso para el modelo lineal también los podemos usar. Solo que como en el modelo lineal tenemos el R cuadrado y una batería de indicadores, no nos hace falta, pero podríamos usarlo. Y muchas veces el criterio de Akaike es preferible por motivos empíricos o teóricos. En el caso de los modelos dinámicos es preferible por ambas razones, consideraciones teóricas y empíricas, el criterio de Schwartz. También podemos usar los criterios de cross-validation, la validación cruzada que vimos en el caso del modelo lineal. En este caso lo que se debe hacer es separar los últimos datos, por ejemplo, n sub 0 datos, digamos el último año, por ejemplo, los últimos 12 datos, los guardamos, los separamos por un rato y aplicamos el modelo a los datos originales, a los que quedaron, y se hace un pronóstico para los últimos n0 datos que el modelo no conoce, y luego se calculan estas medidas de error. Se toman los errores de predicción porque los valores observados realmente se conocen, los que teníamos separados, el holdout sample, y entonces se calcula un error promedio, el MAD, o un error relativo promedio, que es el MAPE. El MAPE sirve solo cuando la variable y es positiva, por ejemplo las ventas. El MAPE es un promedio de errores relativos o porcentuales. En cambio el MAD es un promedio de errores absolutos en las unidades de la variable. Entonces, un modelo que produzca el menor MAD o el menor MAPE supera un modelo que dé un indicador mayor, porque son errores. Resumiendo, este es el proceso de modelización para construir un modelo ARMA sobre una serie de tiempo. Primer paso, encontrar modelos candidatos. Ya la función de autocorrelación nos da algunas pautas. Recordemos que si la función de autocorrelación cae drásticamente a cero, bruscamente, entonces claramente se trata de un proceso de media móvil y el orden del proceso viene dado por la cantidad de autocorrelaciones no nulas. Y para saber si son nulas o no, tenemos el ensayo de Bartlett. Luego, si el decaimiento es gradual, puede ser un proceso AR puro o combinado. Y habrá que probar, cosa que con el software es bastante fácil. Una vez que hayamos decidido todos los modelos candidatos que queremos evaluar, los estimamos y realizamos la validación de cada uno. Si el modelo tiene componente autorregresiva, habrá que verificar la estacionalidad. Si tiene componente de media móvil, habrá que verificar que sea invertible. Y ambas cuestiones con las raíces de las ecuaciones características correspondientes, verificando que todas ellas tengan módulo mayor que 1. Segunda validación importante, la dinámica residual, que no debe existir para ningún modelo válido. Si verificamos que los residuos tienen autocorrelación mediante el ensayo del Young-Box, entonces el modelo queda descartado. Secundariamente habría que verificar la homoceasticidad y la normalidad, pero no son cosas tan críticas y en este curso lo vamos a saltear. Ahora, si nos han quedado más de un modelo válido, tenemos que seleccionar el mejor. Y para eso tenemos los criterios de información, principalmente el de Schwartz, SBC o BIC. SBC significa Schwartz Bayesian Criterion y BIC Bayesian Information Criterion. Entonces verificamos que el indicador de Schwartz sea menor para el modelo óptimo. O sea, el mejor modelo es el que tiene un menor indicador de Schwartz. Alternativamente o complementariamente podemos analizar los criterios de validación cruzada como el MAD y el MAPE. Y con eso elegimos el mejor modelo.